por tema de entrenamiento de los chicos. Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, empezando semana con un tema tan bonito y que a mí personalmente me apasiona muchísimo, que es el tema del bienestar, y ni qué decir cuando lo combinamos con aceites esenciales y doTERRA, ¿ok? Así que bueno, comenzamos. Mi nombre es Rebeca Contreras, soy, bueno, un montón de cosas, una apasionada del aprendizaje, se podría decir, bioneurocoach, aroma healer, maestra de meditación, practitioner en Ho'oponopono, tengo una maestría en psicopedagogía, bueno, un montón de cosas, pero realmente lo que en este momento digo también con más orgullo es que soy networker desde hace 9 años aproximadamente. Y vamos a aprender un poquito de qué es eso y por qué, o sea, por qué llegué a este punto, por qué llegué a compartirlo y por qué me emociona tanto pues estar esta noche con ustedes, ¿ok? Así que bueno, vemos esa imagen y quiero que simplemente inhalemos y exhalemos y nos imaginemos ahí. ¿Hace cuánto realmente no nos levantamos sintiendo ese bienestar, esa calma? ¿Qué perciben ustedes en esa imagen? Y quiero que ubiquen por ahí el chat, digamos, porque van a ver, ya que no estamos haciéndolo presencial y no podemos conversar directamente, el chat va a ser ese espacio para que podamos interactuar también, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que les pongo por ahí es, ¿qué significa para ustedes bienestar? ¿Ok? ¿Qué implica estar bien? ¿Cómo sabemos cuándo estamos bien? ¿Ok? Y eso que llegue no importa, vamos a ponerlo por ahí, o sea, ¿qué es para mí el bienestar? ¿Ok? Vamos a ir viendo y ahí tengo a las chicas del equipo también leyendo y tal vez tenemos una rifa por ahí al final y todo, no sabemos. Bueno, vamos a ver acá en esta imagen y nos damos cuenta que hay diferentes factores que nosotros podemos considerar cuando estamos hablando de bienestar. Desde el punto de la energía que tenemos, ¿ok? No es lo mismo cuando nos levantamos con muchas ganas de haber tenido una noche súper placentera y demás, a decir, no, es que siento como si no hubiera dormido, ¿ok? Otro aspecto también, el peso, ¿ok? No solo por el tema de salud, sino incluso hasta nuestra parte emocional, o sea, cómo nos sentimos cuando realmente nos vemos bien, cuando sentimos que estamos en ese peso adecuado, que podemos respirar rico, o sea, que no es que subimos las gradas y llegamos ahí descompuestos, ahogados, y el resto de nuestros amigos ahí adelante, ¿ok? Nuestro estado de ánimo, el sueño, la claridad, o sea, todos estos factores son súper importantes y realmente han llevado a que los últimos años, tanto en la parte médica como todos los coaches y todos los que estamos en el tema del bienestar, nos planteemos esto, o sea, longevidad versus calidad de vida. Y yo les digo por ahí, o sea, ¿ustedes qué escogerían? Si yo les digo, a ver, van a llegar, no sé, a los 98 años o a los 100 años o a los 105, pero sintiéndose súper mal, sin energía, con dolores, ¿ustedes creen que eso realmente sería algo agradable? ¿O prefieren realmente pensar en lo que es el tema de calidad de vida? Pongan uno por ahí si ustedes dicen, no, no importa, longevidad, aunque no importe cómo llegue, o dos, calidad de vida, asegurándonos que realmente queremos ir envejeciendo, queremos ir creciendo, ¿ok? Pero manteniendo esos estándares. ¿Qué queremos? Definitivamente ese dos, ¿verdad? O sea, y de eso se trata este espacio que siempre vamos a estar compartiendo con ustedes los lunes. O sea, vamos a ver qué es eso del bienestar. Esta parte, esta frase me parece espectacular y dice, la razón principal del fracaso de la ciencia moderna es que trata los síntomas y no las causas. Vean qué poderoso por acá. Y lo dijo Edward Bach, que es como el padre de todo lo que es esta filosofía y corriente, digamos, de las flores de Bach, no es Bach, de Bach, ¿ok? Y es cierto, o sea, ¿qué pasa? Que nosotros hemos caído, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en el tema de tratar solamente síntomas. Si me duele la cabeza, me tomo algo para quitar el dolor de cabeza. Si me duele el estómago, voy a ver qué hago para quitar el dolor de estómago, ¿cierto? Y hemos ido dejando precisamente de lado las causas. Y por eso estamos acá. Esto me parece súper interesante como teacher. O sea, yo les comparto siempre algunos datos y todo porque a mí me parece muy bonito. O sea, que realmente los que llegan a esta sesión no sean los mismos que se van. ¿Ok? Entonces, por eso estos datos. Lo que es la medicina del estilo de vida, y así se llama, o sea, lo pueden buscar, o sea, el lifestyle medicine, empezó más o menos en el año 1989, todo un movimiento en donde empezaron a identificar cuáles son, digamos, esas prácticas, esos hábitos, esas conductas que, como el nombre lo dice, o sea, precisamente de estilo de vida, que las personas pueden incorporar para asegurarse que la calidad de vida va a ser mucho más adecuada, ¿ok? Y vemos acá, por ejemplo, que incluyen
que comer plantas, el movimiento, dormir adecuadamente, el estar presente, y ahí diríamos, de Rebe, pero siempre estamos presentes. No, o sea, nuestra mente realmente la mayor parte del tiempo pasa o en el pasado, recordando cosas que hizo, cosas que sucedieron antes, o en el futuro, esa ansiedad, ¿ok? Y eso es clave, o sea, está comprobado cómo al final la depresión conecta con una mente que viaja muchísimo al pasado y por otro lado, más bien la ansiedad es cuando la mente está constantemente en el futuro. Entonces vemos que ese factor de estar presente también es uno de los elementos que empieza a promover toda esta medicina del estilo de vida. Luego, el estar tranquilo, ¿ok? Estar en calma. Y que, de nuevo, o sea, estamos en una era en donde todo es demasiado acelerado, todo es inmediato, los mensajes son ya, si enviamos algo queremos que nos respondan ya, o sea, todo es la inmediatez. Y esa sobreestimulación, ¿ok? Claramente afecta a nuestro sistema nervioso, afecta nuestro sistema, obviamente todas nuestras defensas, y ahí, obviamente, los desbalances que vamos encontrando, ¿ok? Y vean qué interesante el último, porque incluye incluso el tema de amar a las personas, conectar, ¿ok? Aquí decimos el tema de las relaciones, de vincularnos. También hemos ido cayendo tanto en él de la cama al trabajo, del trabajo a la cama, de la cama al trabajo, y hemos ido perdiendo esta capacidad de hacer esas pausas para conectar con otras personas, para estar en esa cercanía, ¿ok? Entonces, de ahí es donde surge esta pirámide del bienestar que nosotros utilizamos muchísimo y que a mí me parece realmente fascinante. Y vamos a ver brevemente, o sea, esos peldaños o esas estructuras, ¿ok? Y estamos viendo cómo nos plantean que para mantener realmente el bienestar, lo primero a lo que tenemos que poner atención y enfoque es a la nutrición y a la digestión. Vean que ya no es solo un tema de alimentarnos, ¿ok? O de comer, porque hay personas que simplemente es como, bueno, me como lo primero que pude porque en otros momentos incluso hasta nos brincamos comidas, o sea, tenemos ciertos desórdenes y se ha identificado como es súper importante que veamos la calidad de esos alimentos que estamos consumiendo, ¿ok? Ahí es donde vamos a empezar y la palabra nutrición conectándolo con los nutrientes que le estamos aportando al cuerpo, ¿ok? Luego tenemos el tema del movimiento y metabolismo, que también se modificó, antes se decía hacer ejercicio. Entonces, claro, muchas veces decíamos, no, yo no tengo tiempo para ir a practicar un deporte, o mira, tal vez ya hay cierta lesión, no sé, que estoy experimentando, entonces no, eso no es para mí. Y estamos viendo que es súper importante que empezamos a incluir conscientemente movimiento, ¿ok? Desde el decir, no importa, ya yo llevo una hora trabajando, voy a hacer una pausa, me voy a levantar, voy a caminar, voy a dar una vuelta, no sé, por la cuadra. O sea, cualquier tipo de ejercicio que nosotros estemos haciendo va a estar sumando a nuestro bienestar, ¿ok? Luego viene lo que es el descanso y el control del estrés. No es, como dijimos, no es lo mismo comer que alimentarnos y nutrirnos. Tampoco es lo mismo solo decir, ah, bueno, sí, ya yo duermo. ¿Cómo es la calidad de mi sueño? ¿Ok? Realmente, ¿cómo me siento al día siguiente? ¿Me siento con energía? ¿Siento que de verdad fue un sueño reparador? ¿O más bien es incómodo y no puedo ni siquiera descansar porque paso dándole vuelta a las situaciones que tengo que resolver, a todo lo que está en mi día a día? ¿Ok? De ahí, vean cómo vamos a conectar con la parte emocional. ¿Por qué? Porque así como las emociones repercuten también en el sistema digestivo, las emociones nos alteran lo que es el sueño, ¿ok? Y vemos que el sueño, obviamente, cuando son, en el caso de los niños, pues es todavía más importante que duerman bien y demás, porque es cuando se da todo el tema del crecimiento. Con los adultos también, ¿por qué? Porque es cuando da la regeneración, ¿ok? Entonces, a veces decimos, no, no, es que yo soy de dormir poco, yo con 5 horas ya estoy. Y realmente lo que se dice es que estamos tan acostumbrados a vivir cansados que ya ni siquiera lo notamos, ¿ok? Luego viene lo que es el reducir la carga tóxica. Hace muchos años, obviamente hay personas que a veces dicen, ay, no, ¿qué es eso? O sea, esa moda y estar buscando todo que sea así como más orgánico y más verde y esos ganan nada más como de meterle cosas nuevas. No, o sea, nos vamos dando cuenta que realmente la calidad de los alimentos, de los productos, todo lo que consumimos, o sea, tiene una carga tóxica muy, muy elevada. Y si bien no vamos a pensar, o sea, que por una vez, ¿ok? Que estemos, por ejemplo, encendiendo una vela aromática, no es el tema de una vez y ya.
es cuando estamos expuestos a una cantidad elevada, ¿ok? Que nos va a alterar nuestro sistema. A mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a estudiar mucho más de esto y me di cuenta cómo todo este tema de las toxinas alteran incluso nuestras hormonas, ¿ok? Entonces muchas veces decimos, qué raro, o sea, ¿por qué no puedo dormir? O la caída del cabello, o muchos síntomas, o sea, en general, y es justamente por esta parte. Entonces, si nos damos cuenta, el maquillaje, los desodorantes, el shampoo, o sea, prácticamente todo tiene pues ahí su cuota en esto, ¿ok? Entonces es importante que en la medida de lo posible empecemos a hacer pues un consumo más consciente e ir haciendo como una transición, ¿ok? Lo más libre de toxinas posible. Estos cuatro, si ustedes ven, vienen ligados con lo que es el estilo de vida, o sea, son prácticas que nosotros podemos implementar, que no es algo que vamos a hacer un día y ya, sino que poco a poco vamos convirtiendo en nuestra realidad. Y vemos las dos últimas de la pirámide que dicen cuidado de la salud. Entonces, es muy bonito porque justamente ahora estamos llegando a un concepto de prevención por encima de la parte de cura. O sea, que ya no sea solamente una medicina curativa, sino más bien un approach preventivo. ¿Qué puedo hacer yo para mantenerme sano, para que esos picos o esos síntomas o esos episodios pues sean mínimos o nulos? ¿Ok? Y ahí vienen dos factores súper importantes. Uno, el autocuidado informado. Este tipo, digamos, de sesiones en las que ustedes están participando, el conocer un poco más, o sea, ya el tener un approach más de responsabilidad, ¿ok? En mi vida, en mi realidad, en mi cuerpo. Qué bonito aprender sobre diferentes prácticas, o sea, en cada uno de esos niveles que pueden aportar, ¿ok? Entonces, todo lo que viene a ser conocer mi cuerpo, conocer sobre el funcionamiento en general, todo este impacto y todo este movimiento realmente que hay ahora tan fuerte en donde va comprobando cómo nuestros pensamientos tienen un impacto en las emociones y cómo las emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo. Ya no es ese rol pasivo cuando decimos, ay, es que el cuerpo nos habla y ya. Y mira, es que como toda mi familia es hipertensa, entonces de yo también. Y como mi familia era diabética, entonces de yo también, pero solo porque me tocó. Eso no es real y se lo digo como biodescodificador emocional, o sea, realmente el empezar a asumir la responsabilidad es el cuerpo no nos habla, el cuerpo nos escucha y responde con precisión y perfección. Cuando yo paso diciéndome a diario, es que ya yo no puedo con esto, estoy harta de ver a esta persona, ya estoy harta de todo lo que veo en mi casa o en mi trabajo, ¿cuál parte del cuerpo creen ustedes que se va a afectar? Los ojos. Y así cada uno. Entonces, toda esta parte de ese autocuidado, de esa toma de conciencia, de ese cambiar un poco ese rush o ese rol de víctima por qué cosas puedo hacer yo por estar en un estado óptimo. Y el último es el que dice el cuidado médico proactivo, ¿ok? No esperarnos a que ya una condición viene a ser crónica, a que en el caso de un diente ya hay que sacar la muela y hacer tratamiento de nervio, o en alguna otra condición ya viene a ser, o sea, un cáncer muy avanzado o alguna condición pues ya terminal, por el hecho de no querer ir, ¿ok? Entonces van a ver que nosotros siempre trabajamos mucho en eso, en el ir conociendo, en la parte preventiva, en el escuchar también todos esos factores que nos van a llevar a vivir de la mejor manera, ¿ok? Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, porque por más que nosotros pues tengamos muy buenas prácticas en esa pirámide del bienestar y sintamos que estamos pues bastante balanceados, bastante equilibrados, pues resulta que siempre hay síntomas que van apareciendo en el día a día. ¿Cierto? O sea, ya sea en nosotros o en nuestros hijos o en nuestra familia en general, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de esos que podríamos decir que dolores de cabeza, dolor de espalda, que una gripe, cualquiera de los que podríamos estar encontrando, ¿ok? Y la pregunta acá sería, ¿cómo atienden ustedes esos síntomas que aparecen en casa, ¿ok? ¿Cuál es ese approach que hacen ustedes? Vamos a ver por ahí, porque hay dos líneas, o sea, realmente es donde diríamos está la medicina natural y la medicina alopática. ¿A qué nos referimos con la medicina alopática? La medicina, pues digamos, esta moderna, del doctor, de la farmacia, de los fármacos, de los jarabes, pastillas y demás, o la medicina natural. ¿Qué sienten ustedes? Vamos a poner por ahí y no importa, o sea, se vale decir, o sea, si a mí me duele algo, cualquiera de esos síntomas que vimos por ahí, ¿cuál es mi primera opción? O sea, ¿qué es lo que realmente yo vengo y a qué acudo? Y vean cómo se los voy a poner eso.
Uno, la medicina alopática, o sea, voy, me tomo una pastilla, me tomo un jarabe, lo que sea, y ya. Dos, la medicina natural. O tres, prefiero aguantarme. ¿Cuál van? Porque eso es muy interesante. Ok, vemos por ahí natural, ajá, el dos, ok. Y aquí a mí me encanta este tema, ¿por qué? Porque al final es de, se vale, y es una combinación muy interesante, o sea, vamos a ver aquí, y súper breve, esos mitos, o sea, ¿qué pasa? Cuando vemos primero la medicina natural, a veces lo relacionamos con la sopita de pollo de la abuela, ¿ok? Mira, sí, tal vez si tengo ahí como una molestia en la garganta, tal vez me puedo tomar un tecito y le puedo, ay, no sé, unas gotitas ahí de miel de abeja y le puedo poner, no sé, si es para la tos, a veces decimos un poquito de jengibre, no sé, cositas así muy básicas, ¿cierto? Pero ya pensar en cosas mayores, tratarlas con medicina natural, como que no nos termina de convencer. ¿Y por qué? Porque estamos muy programados a eso. Y se vale como les digo. ¿Qué pasa con la medicina alopática? Claro, es con la que hemos crecido, o sea, estamos acostumbrados que cuando algo nos duele, cuando algo en el cuerpo anda mal, hay que tomar pastilla, jarabe, o quiero, lástima que cerraron la cámara varios. ¿Cuál es esa cara cuando el doctor nos dice, vas a tener que tomar, a ver, Frank, está ahí, vas a tener que tomar antibiótico? Esa, me encanta. Y los demás porque se esconden, pero ese es típico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando nos dicen antibiótico es, ah, de sí, ya tocó. Son 7 o 10 días en que nos vamos a tener que tomar algo bastante fuerte, bastante pesado, que bueno, claramente se ocupa porque ya hay una infección bacteriana y por eso ocupamos antibiótico, ¿ok? Pero ¿qué pasa después de tomar antibiótico? ¿Quién ha observado así? ¿Cuál es el efecto posterior a ese antibiótico? Pónganlo por ahí en el chat. ¿Qué? ¿Qué han notado? Que daña el estómago, que más bien es como, ay, o sea, me curó una cosa y más bien me descompensó otra. Y ese es el tema, digamos. Entonces, nosotros vamos a ver acá que nosotros nunca, nunca, nunca les vamos a decir, dejen de acudir al médico, dejen de utilizar la medicina alopática. No, no es eso. Pero el tema es, ¿qué pasa si hay otras alternativas sin esos efectos no deseados? ¿Ok? Es un tema de conciencia. A ver, si tenemos algo grave, ¿ok? Si decimos un accidente, una cortadura, etcétera, claramente en ese momento no vamos a decir, mira, me voy a quedar solamente con remedios naturales, ¿cierto? Pero no es lo mismo que para cada uno de los síntomas que experimentamos en el hogar vayamos a estar acudiendo a este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver, o sea, todo lo que es la medicina alopática tiene efectos secundarios. Es algo artificial que le estamos dando al cuerpo para aprovechar sus componentes, pero al final, pues obviamente no es, digamos, coherente con nuestro cuerpo. ¿Ok? Aquí nada más para terminar, y a mí me encanta mucho que nos demos cuenta, cuando nosotros nos preguntamos de dónde viene la pastilla, de dónde viene el estudio, ahorita van a ver un video muy bonito que les va a responder eso, pero lo que les quiero dejar por ahorita es donde vamos a ver que para que luego de la industria, y así se los pongo, del petróleo, la industria que más dinero mueve a nivel mundial es la industria farmacéutica, ¿ok? Y aquí tenemos entre las frontales del equipo una farmacéutica, así que no me deja mentir y por eso me encanta ver cómo realmente el equipo se va conformando con profesionales muy conscientes, ¿ok? Porque otra vez, no es que estamos diciendo que son malos, no, pero ¿qué pasa? O sea, que para la industria farmacéutica, a fin de cuentas, la enfermedad es un negocio, ¿ok? Ellos, pues obviamente, entre más se requieran los productos, pues mayor van a ser los ingresos. Cuando hablamos de esta medicina natural, pues claramente, ¿qué creen ustedes que es el enfoque? La salud, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se ha ido divulgando mucho más y ya vamos a ver por qué, que es esta parte, pues científica, que también le viene a dar un valor súper, súper importante, ¿ok? Me encantaría pues leerles esto nada más y me parece muy inspirador porque realmente ya estamos entrando en eso, o sea, ya estamos ahí. La Escuela de Medicina del Futuro no se interesará de un modo particular por los resultados finales y por las consecuencias de la enfermedad, sino que concentrará sus esfuerzos en lograr, vean aquí, armonía entre el cuerpo, la mente y el alma, pues esto equivale al alivio y la cura de la enfermedad. Pero viene acá. Entre los tipos de remedios que utilizarán estarán los obtenidos a partir de las hermosas plantas y hierbas disponibles en la farmacia de la naturaleza, enriquecidas por gracia divina con poderes curativos para la mente, el corazón, el cuerpo y los seres humanos.
¿ok? Entonces, vamos a ver súper breve un video, dura 4 minutos, que es específicamente qué son los aceites esenciales, ¿ok? Nada más me confirman que se vea el video y que se escuche el audio, por favor, apenas empiezo. Vamos a ver. En breve no se escucha. Se me frenó la presentación. Ahí. Ahí. ¿Sí? Hay muchos regalos de la tierra que recibimos a diario. Aire, agua, alimento, vida. ¿Y qué sobre la salud? Hay un regalo de la tierra para nuestra salud, y ese regalo lo encontramos aquí en los aceites esenciales. Los aceites esenciales son la medicina natural en las plantas que combaten bacterias, virus y enfermedades que atacan a la célula. La lavanda pone vellos espinosos para proteger la dinámica química que se encuentra en el saco del aceite. Una gota de aceite esencial contiene cientos de componentes únicos, que ofrecen una química poderosa para combatir diferentes enfermedades. Es importante recordar que nuestros cuerpos y las plantas tienen fundamentos similares. Entonces, cuando usamos estos aceites esenciales en nuestros cuerpos, se encuentran en un ambiente familiar, y ellos trabajan a favor de nosotros igual como lo harían para la planta, matando bacterias, inhibiendo la reproducción de virus, limpiando toxinas, destruyendo parásitos, oxigenando nuestras células y elevando nuestro sistema inmunológico. Estos aceites esenciales no solo tratan síntomas, trabajan en la raíz del problema a nivel celular. Uno de los regalos más grandes para nuestra salud proviene en este potente paquetito. Grandes civilizaciones a través de los tiempos reconocieron las capacidades de los aceites esenciales. Los ladrones de tumbas egipcias a menudo robaban los aceites esenciales en lugar del oro. Algunos de los primeros registros médicos de China muestran el uso de los aceites esenciales. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, usó orégano en sus prácticas. Incienso y mirra fueron llevados al niño Jesús. Aceites esenciales fueron usados durante los tiempos de oscuridad por sus beneficios antibacteriales. Incluso en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron con éxito para tratar las heridas de los soldados. Hoy día, vemos que los aceites esenciales están siendo estudiados extensivamente y siendo usados en algunas prácticas médicas. Muchos estudios han documentado que los aceites esenciales 100% puros tienen la capacidad de detener potentes virus, como la SARM, aliviar dolores crónicos, elevar el humor, restaurar células y ayudar en el tratamiento de enfermedades mortales. ¿Es esto sorprendente? Bueno, muchos de los componentes encontrados en tu botiquín de medicina se originaron del estudio de las propiedades medicinales activas de las plantas. Las compañías farmacéuticas estudian estos compuestos complejos de las plantas recreando sintéticamente algunos de sus atributos, y así se hacen rellenos con propiedades aditivos y alteraciones. Desafortunadamente, estas modificaciones son extrañas a nuestros cuerpos y, como ya sabemos, pueden resultar en negativos efectos secundarios y dependencia. Afortunadamente, hay otra manera. Millones alrededor del mundo han experimentado cuán poderoso pueden ser los potentes componentes en los aceites esenciales, sin sintéticos, rellenos o aditivos. Y sorprendentemente con frecuencia los aceites esenciales son más rápidos, seguros, efectivos y menos costosos que los productos sintéticos. Los aceites esenciales doTERRA son los únicos disponibles con un certificado de grado terapéutico puro o CPTG. Lo que eso representa es una norma por la cual doTERRA crece, cosecha y prueba sus aceites. doTERRA consigue su lavanda de Francia y su limón de Italia, incienso de Omán. Todos los aceites de doTERRA vienen de regiones específicas donde la altitud, el clima, la temporada y el subsuelo crean las condiciones perfectas para producir los aceites esenciales más efectivos. Luego, artesanos de estas regiones en asociación con doTERRA extraen los aceites esenciales de las plantas con limpieza y paciencia. Entonces doTERRA prueba más allá de las normas de la industria para asegurar que cada gota sea certificada de grado terapéutico puro. Son seguros para uso tópico, aromático e incluso uso interno. La complejidad
y detalle que la naturaleza da al producir un aceite esencial puro es un milagro. Los aceites esenciales de doTERRA son realmente un regalo de la tierra dada a nosotros. ¿Qué tendrán reservados estos regalos para ti? Interesante, ¿cierto? A mí ese video me encanta y les digo, lo veo, ya hay que actualizar un poquito las botellitas porque han cambiado, pero 9 años atrás y lo sigo viendo y me sigue impactando. O sea, me encantaría nada más que escriban igual en el chat qué les llamó la atención. O sea, del video, algo que tal vez no sabían, algo que más bien, o sea, como que les movió por ahí. Pongamos por ahí, voy a abrir el chat porque ya se me cerró. A ver, los chicos que están, o sea, algo, una cosa que les llamó la atención. A mí personalmente me llamó la atención esto, que Hipócrates, o sea, el padre de la medicina moderna, usaba orégano para tratar a sus pacientes. Entonces es como, qué curioso, o sea, porque a veces decimos, no, o sea, tiene que ser con medicamento, tiene que ser con fármacos, y resulta que al final, desde hace muchos, muchos años, ya se utilizaba. Les tengo una pregunta y dato. ¿Ustedes pueden hacer un cálculo de hace cuánto empezó esa medicina moderna? ¿Cuánto calculan ustedes que tiene? ¿Cuántos años? Y sí, muy teacher y muy psicopedagoga. A mí me encantan las preguntas y todo porque es como, mira, sí, nunca me lo había cuestionado. ¿Cuántos años podrá tener más o menos? ¿Así hace cuánto están que los hospitales, las farmacias, la medicina, así tal cual conocemos? Muchos, pues sí. Pero ¿cuántos serían esos muchos? ¿Ok? Estamos hablando exacto, unos 200, 300 años, o sea, estamos hablando de cientos de años. ¿Y qué pasa con la medicina natural? ¿Han escuchado de la medicina, por ejemplo, china, de toda la medicina oriental? Tiene miles de años. Entonces es muy interesante porque realmente ahorita es donde decimos, wow, o sea, de nuevo, no es tener que elegir una u otra. Qué maravilla que estamos en un punto en donde podemos tomar lo más valioso de cada una. Pero realmente cuando vemos todo esto es, hace 500.000 años no existía el CIMA, no existía la clínica bíblica, no existía la farmacia X donde ahorita corremos. O sea, ¿dónde creen que encontraban ellos todos estos productos para justamente esos procesos de cura? Porque es diferente la cura que la sanación, justamente en la naturaleza. Y a mí, de nuevo, cuando yo entré en esto súper escéptica, ¿qué me encanta? O sea, ver que realmente hay un respaldo científico, ¿ok? Ustedes pueden entrar a este lugar que se llama PubMed y es justamente donde publican artículos médicos, ¿ok? Donde los mismos médicos van y buscan referencias de las investigaciones y demás, y ustedes pueden poner ahí essential oils, aceites esenciales, y les van a salir cualquier cantidad de investigaciones que están sucediendo actualmente. Entonces, para mí, esas cosas de verdad son súper valiosas. ¿Por qué? Porque es lo que nos van a permitir ver que no es solamente un olor agradable, no es solamente un tema de moda, sino que realmente hay algo detrás de esto, ¿ok? Cuando yo se los pongo así súper simple, y de nuevo en esta clase no vamos a profundizar porque lo que quería es como que hagamos este acercamiento, ok, a darnos cuenta que hay otras opciones. Vemos, por ejemplo, estos son los aceites que vienen como en el kit básico. Y si lo vemos a nivel de propiedades, es muy interesante darnos cuenta cómo, por ejemplo, la menta tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dolor de cabeza o si tuve un golpe o mira, tal vez, o sea, me lastimé la encía y en eso se me inflamó un poco y me está doliendo y además está inflamado, el utilizar una menta ya no es solamente el decir como, sí, es que es un olor rico y como que tal vez para despertarme. No, realmente tiene un efecto porque sus componentes químicos son los mismos que otra industria farmacéutica ha llevado a un laboratorio para producir ¿qué? Las famosas pastillas también que son analgésicas, ¿ok? Si vemos cualquier otro que nos llame por ahí, el orégano que mencionamos antes, es antibacterial, antifúngico, antiparasitario y antiséptico, ¿ok? Si vemos, por ejemplo, el limón, también antiséptico, antiviral, antidepresivo. Entonces, cada uno de ellos, y de nuevo, nosotros tenemos espacios en donde vamos aprendiendo sobre estas cosas, hay muchos recursos con los que nosotros contamos, pero esto me parece súper lindo para que rompamos la idea de son solo olorcitos agradables y ya, ¿ok? Entonces, ¿qué rescatamos de los aceites? Que son naturales y seguros, eso quiere decir que no tienen efectos secundarios, son 100% puros en el caso de los de doTERRA y por eso son los que compartimos. ¿Por qué? Porque nos aseguramos que no tienen ningún tipo de aditivo. O sea que realmente lo que nosotros tenemos en cada una de esas botellitas es 100% el aceite esencial.
¿ok? Y de ahí la variación también en el precio en algunos momentos. No es lo mismo una botellita de 15 ml, por ejemplo, de limón, que 5 ml de rosa, ¿ok? Porque se ocupan toneladas de pétalos de rosa para poder producir esa botellita, ¿ok? Entonces, desde ahí es información valiosa cuando decimos, no, yo no voy a comprar eso, si mejor voy y me compro uno ahí en, no sé, en una tiendita ahí X que vi de camino a la casa. No, o sea, realmente es qué estoy dándole a mi cuerpo. Segundo, que son efectivos. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales no trabajan solamente el síntoma, o sea, por ser aceites, penetran directamente en la célula, ¿ok? Entonces nos permite que, así como los fármacos que vimos antes, más bien debilitan nuestro sistema inmunológico, lo que son los aceites más bien fortalecen, o sea, lo estimulan. Y es muy normal que nosotros empecemos a usar un aceite para una condición que sentíamos que teníamos y de repente digamos, mira qué curioso, yo empecé a usar la lavanda por, no sé, el tema, digamos, de dormir mejor y ahora resulta que estoy menos ansiosa, ahora resulta que hasta mi piel empezó a cambiar, ahora resulta que ya no estoy teniendo como tanto acné, o sea, todo empieza a conectar. ¿Por qué? Porque trabaja a nivel sistémico, ¿ok? Y tercero, son más económicos. Ay, no, Rebe, ¿cómo me vas a decir que más económicos si a veces una botellita vale, no sé, 15.000, 20.000 o más? Claro, cada botellita de estas trae, la de 15 ml trae 270 gotas aproximadamente. Y lo que nosotros usamos es una o dos gotitas, ¿ok? Lo que nos viene a dar en promedio unos 20, 30 colones por cada dosis, ¿ok? Entonces, ¿qué es otro punto súper positivo? Que realmente es ideal para toda la familia. Podemos usarlo con bebés, con adultos, con ancianos e incluso con nuestras mascotas, ¿ok? Y eso es importante. ¿Qué es lo que varía? La dosis, ¿qué es lo que varía? La manera en la que lo, digamos, diluimos, pero lo podemos usar de manera segura, ¿ok? ¿Cómo los usamos entonces? Vimos ahí en el video que pueden usarse de manera aromática, tópica o interna, ¿ok? En este caso, igual lo más importante es que nosotros estamos hablando aquí de los aceites doTERRA. ¿Por qué? Porque tienen esa garantía específicamente de que son 100% puros. Sin embargo, es importante, y eso lo vemos también, o sea, justamente el miércoles tenemos la clase que se llama Open Box para todas las personas que ya se han afiliado, y ahí ya con su cajita, con sus productos, es donde vemos cómo se aplican, cuáles son esos usos seguros, qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer, ¿ok? Entonces, en este simplemente es para que ustedes sepan que dependiendo del aceite, podemos utilizarlo de una, dos o tres de estas maneras, ¿ok? Acá también vemos un poquito lo que es el kit. De nuevo, en esta no vamos a profundizar, pero es muy bonito ver cómo realmente un kit así de básico puede ser ese botiquín familiar, ¿ok? Si decimos, por ejemplo, la menta nos puede ayudar con ese dolor de cabeza, a bajar la fiebre, con temas de aliento, de asma, cuando empiezan malestares estomacales. Si es el tema de la lavanda, bueno, en caso de quemaduras, o sea, la lavanda es un regenerador también de la piel, entonces nos va a ayudar con ese proceso de sanación. También es un antihistamínico. Entonces, en caso de cualquier picadura, o sea, cualquier piquete por ahí, no solamente va a detener el dolor, porque es analgésico también, sino que va a cortar la reacción alérgica. Entonces, para mí la lavanda es de los que siempre, siempre tenemos que andar con nosotros, ¿ok? Y así con cada uno de ellos. Les tengo un regalo, entonces cuando termine la sesión ustedes pueden contactar a la persona que los invitó y les tengo un PDF especial en donde viene esta guía, ¿ok? Vienen varias de estas hojitas, una guía de referencia rápida para que ustedes puedan conocer un poco más sobre esos aceites y para qué les puede servir cada uno, ¿ok? Llegamos ahora y simplemente ver por qué doTERRA, porque está bien, mira, está interesante, tal vez yo nunca había probado aceites esenciales y quiero animarme a probarlo. Realmente es muy importante que nosotros nos aseguremos de la calidad del producto que estamos utilizando, ¿ok? Ya lo hemos mencionado varias veces, pero bueno, en este caso doTERRA es una empresa que tiene ya más de 15 años de haberse formado, o sea, líder mundial en aceites esenciales, tiene más de 10 millones de usuarios y todos sus productos son certificados, ¿ok? Esto, CPTG, lo que significa es certificado de pureza garantizada. ¿Y quién me lo garantiza? Y más si es el tico, que podemos decirlo por ahí, ¿qué? ¿Y cómo sé que es cierto? Otra vez, yo por eso me enamoré muchísimo de doTERRA. Cuando ustedes tengan sus botellitas, cada una de ellas tiene un número abajo, ¿ok? Ustedes pueden entrar a la página
que se llama Source to You. Aquí está, digamos, source2you.com, y ahí ustedes ingresan este número y les va a salir el reporte completo, no de la menta en general de doTERRA o de limón en general, no, de ese batch, por decirlo así, de esa tanda, se me fue la palabra, o sea, de esa producción, ¿ok? Les van a dar a ustedes todo el reporte de cómo está ese líquido que está en sus botellitas. Y estas pruebas no las hace doTERRA, es lo que se llaman third party companies, ¿ok? Son empresas ajenas a doTERRA que justamente se dedican, o sea, doTERRA lo abre completamente para mantener justamente esa transparencia de que lo que nosotros estamos adquiriendo efectivamente es 100% puro. Entonces, sorry, a alguno le sonará como muy, no sé, muy geek o muy relevante, pero a mí esas cosas me encantan. ¿Por qué? Porque si ya yo voy a pensar en estar usando de manera interna algo en mí o en mis hijos o en mis mascotas o en lo que sea, para mí es súper importante asegurarme que realmente es de la mejor calidad, ¿ok? ¿Cuál es el otro punto por lo que yo les digo por qué doTERRA? Esa pirámide del bienestar que nosotros vimos al principio, pues resulta que doTERRA es mucho más que aceites esenciales, ¿ok? doTERRA se ha dado la tarea de crear una línea de productos súper amplia, que si el colágeno, multivitamínicos, enzimas, probióticos, cremas, cápsulas para dormir, aceites específicos para el tema, digamos, ya del estrés, de la ansiedad, pasta dental, jabón, o sea, lo que ustedes se imaginen. Entonces, realmente ahí es donde viene la invitación y de nuevo a que nosotros, ahorita no nos vamos a extender mucho, pero para mí fue muy interesante porque yo llegué a doTERRA justamente cuando mi hijo empezó a padecer de croup. Mi hijo menor tenía 2 años y empezó con esta sintomatología que simplemente era como un virus, el mismo que da la gripe. En ciertas personas lo que hace es que se les cierran las vías, ¿ok? Y no pueden respirar. Cuando yo lo vi en ese momento, o sea, literalmente él estaba, cuando decimos como en cuatro patitas, o sea, morado porque no podía respirar. Tuvimos que llamar a ambulancia, salir de emergencia al hospital de niños, o sea, fue súper impactante. ¿Y qué pasó? Que después de que él lo presentó una vez, lo que decían es que ya quedan como sensibilizados y que después prácticamente con cada gripe podía volverlo a presentar. Nosotros pasamos meses, pero de verdad de una angustia terrible, neumólogos, que el pediatra, medicamentos, o sea, en el counter de mi cocina literalmente ver todos los jarabes así, habidos y por haber para el tema de tos era lo habitual. ¿Y qué pasaba? Que nada funcionaba. En su momento alguien a mí me habló de aceites y honestamente les digo, hasta me molestó. ¿Por qué? Porque yo decía, puchica, no me está entendiendo que ya fuimos donde neumólogos, ya fuimos donde profesionales de la salud y usted me está diciendo que un aceitito le va a ayudar. Claro, seguí y seguí con el medicamento hasta que en el momento, justamente los de emergencias médicas, que eran los que llegaban en ese momento, me dijeron, o sea, es que qué torta, porque si él sigue experimentando eso y se le siguen inyectando esteroides, puede desarrollar una cosa que se llama Cushing, que es como que el cuerpo como que se infla. Ahí fue donde yo dije, a ver, algo tiene que haber. Y empecé a buscar así tal cual esa parte científica y esas botellitas, y fue donde me empezó a salir que el mejorana, que la mezcla on guard, que el tomillo, que el sándalo. Yo decía, es que no puede ser. Y mi historia, o sea, realmente fue, y, o sea, en menos de una semana, o sea, yo adquirí los productos y en menos de una semana el cambio fue radical, pero radical. Y la única vez que le volvió a dar después, el mismo día que yo le escuché esa tos horrible, porque es una tos como de foca espantosa, ¿ok? Ese mismo día le puse el protocolo y de ahí lo cortó por completo. Ahí fue donde yo empecé, yo dije, es que yo no hago esto solo porque quiero vender aceites o no, o sea, yo lo hago ¿por qué? Porque yo simplemente, mi filosofía es, yo no puedo dejarme para mí algo que yo sé que puede transformar vidas. Y eso vino a ser ese aceitito, esa botellita, eso es que está por ahí. Pero el tema que estamos hablando hoy, y ya antes de cerrar y todo, es el bienestar, ¿cierto? Y aquí hay un tema también importante y yo les quiero preguntar, ¿qué con respecto al bienestar financiero también? ¿Por qué? ¿Afecta, ustedes qué dicen? ¿Afecta o no la falta de dinero o la presión de esas facturas y todas esas cosas que hay que hacer? ¿Afectará nuestro bienestar? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado que a veces cuando tienen ciertas facturas y ciertas cosas, como que ya de repente el estómago se empezó a alterar? Claro, ahí pusieron el 100%, así tal cual. Y tal vez uno dice, mira, otros días, cuando llegue el aguinaldo, tal vez ahí durmió delicioso y cuando ya llegó enero, ya mira, como que ya no dormí tan bien y empieza esa ansiedad. Claro que está ligado, ¿ok? Y por eso es que de verdad para mí es súper importante y quería aprovechar los últimos minutos
para compartirles eso. La siguiente pregunta que les tengo es, ¿qué factores les impiden a ustedes ahorita generar más ingresos? ¿Ok? Y vamos a ponerlo por ahí. Así, porque si yo les digo, a ver chicos, mañana vamos a ponerle y la verdad es que vamos a duplicar ese salario que ustedes tienen ahorita o ese ingreso. ¿Qué se los impide? El tiempo, no sé, díganme por ahí, ¿qué puede ser? Tiempo, tal vez el no saber a qué dedicarse, o más bien el cansancio, o sea, ¿qué hay por ahí? Porque si fuera tan sencillo, pues todos saldríamos mañana a la calle y decimos, ve, mañana duplico mis ingresos. ¿Qué hay? ¿Qué les ha impedido hasta ahorita, por ejemplo, ganar más? Sí, todos tenemos las mismas 24 horas, entonces porque ahí es donde decimos, ¿y por qué no todos tenemos los ingresos que queremos? Porque si yo tengo las mismas 24 horas de la otra persona y la otra persona, ¿por qué unos tienen más que otros? Horarios, ajá, ¿ok? Vamos a ver, viene otra pregunta y ahí se me sale la parte coach, pero me encanta. ¿Ustedes saben cuánto vale actualmente su hora laboral, su hora profesional? Y no lo pongan por ahí, tranquilos, pero ya que uno diga, a ver, ¿cuánto es más o menos una hora de mi tiempo? Si yo les digo, bueno, en la parte de coach, ¿ok? Si yo digo, bueno, una sesión conmigo de una hora y media, son $80, ¿ok? Eso es lo que yo, digamos, como la tarifa que tengo, el valor que tiene una sesión. Y yo digo, bueno, yo puedo atender 3, 4 al día y eso por 5 días a la semana, entonces yo podría tener un ingreso de tanto, ok, ya uno empieza a calcular cuánto es el valor de su hora, ¿ok? Si ustedes trabajan en una empresa, no importa, ustedes dividen cuántas son las horas reales que ustedes le dedican y cuánto es el ingreso, ¿ok? Ese ingreso total, ese salario entre las horas que trabajan les va a dar y ustedes van a decir, bueno, de mi hora son ¿qué? 10,000, 15,000, 50,000, 100,000, ¿ok? Pero hay un precio, o sea, si ustedes, no sé si ya se habían preguntado esto o no, pero es actualmente ustedes tienen un precio de su hora laboral, ¿ok? Y aquí la última pregunta que les hago es, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre ingresos residuales e ingresos lineales? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Esos dos términos, pongamos por ahí sí o no. Ok, ven, me encanta y me encanta porque de eso se trata. Yo les dije que los que llegaban no iban a ser los mismos que se iban, aunque fuera con la información. Para mí eso ya es valioso, ¿ok? Vamos a ver esto súper breve, ¿ok? Hay diferentes tipos de negocios y cuando nosotros nos graduamos del colegio y a nivel social nos han formado muchísimo prácticamente en estos 5 que están en color gris, ¿ok? ¿Qué son los empleos de cuello blanco? Todos aquellos que es un servicio. Por ejemplo, si decimos un mecánico, un pintor, un fontanero, o sea, cositas más, digamos, como de más manuales, más técnicas, y por eso los colegios técnicos, ¿ok? A eso se les conoce como negocios o trabajos de cuello azul. ¿Cuáles son los de cuello blanco? Los que requieren que vayamos a la universidad, nos graduemos, nos den nuestro título y ya entramos a trabajar, por ejemplo, en una empresa. No importa que sea, si somos administradores, si somos, ustedes pongan todas las carreras que quieran, ¿ok? Pero esa en la que nosotros dijimos, bueno, ya yo fui, ya me formé, ya me gradué, ya soy empleado y ahora ya tengo unas muy buenas comisiones, o sea, condiciones, perdón, ven, las comisiones ya salen, ya me inconsciente de una vez lo tira, unas buenas condiciones y ahí dice uno, ya, aquí me quedo porque ya la hice, ¿ok? Esos son los trabajos de cuello blanco. Las ventas, pues obviamente si nosotros nos dedicamos a vender, ¿ok? En una tienda, un vendedor de carros, un vendedor de ropa, un vendedor del producto que queramos tener, ¿ok? Luego viene el dueño de negocio. Tal vez vino por alguno de esos y dijo, no, no, ya yo no quiero seguirle trabajando a alguien más, o sea, yo quiero ser dueño de mi propio negocio, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con todos esos? Que al final, vean este icono que les puse por ahí. A fin de cuentas, así se siente. No importa si somos dueños de negocio, o sea, yo sí fui dueña de un centro de estimulación temprana. Claro, era lindísimo, tenía todo lo de Kinder Music, todas las cosas, yo feliz, pero al final, puchica, o sea, era la que más trabajaba. ¿Por qué? Porque tenía que llegar de primera, o sea, secretaria, el montón de gastos, el montón de cosas, y por más que hacía, al final era súper, súper desgastante, ¿ok? El otro de estos, que al final no viene a ser pues en esta carga tan fuerte, pero igual requiere una inversión grande, es justamente el negocio de las inversiones, ¿ok? Si yo digo, bueno, yo voy a comprar una franquicia, o yo voy a invertir en bienes raíces, o yo voy a invertir en tal, para que verdaderamente sea lucrativo, requiere que desde el inicio se tenga un capital grande, ¿ok?
¿Qué pasa también con el tema de las inversiones? Que el riesgo es muy grande. Claro que hay una posibilidad muy grande de venir y que vaya bien, pero ¿qué pasa si esa franquicia, si ese negocio que pusimos, pues no dio los dividendos que se querían? ¿Ok? Es un riesgo grande. Entonces, ¿qué pasa? Que no todos realmente pueden al principio decir, bueno, yo voy a cambiar mi realidad económica solo a través de inversiones. Incluso diciendo, yo voy a construir una casa para luego alquilarla o un apartamento. ¿Qué pasa? Que si nosotros no teníamos eso para cancelar al 100%, eso más bien se puede convertir en ¿qué? En un gasto, porque hay que darle mantenimiento, porque igual hay que seguir pagándole al banco, aunque digamos no importa, o sea, se va pagando solo, no le vamos a ver realmente como esa utilidad, ¿ok? Les estoy contando normal facts, o sea, cosas que a mí me han gustado y que me parecieron súper valiosas cuando yo decidí entrar en eso. ¿Cuáles son los dos últimos? Y que para mí son los dos a los que yo me dedico actualmente. Y es los infoproductos, que ¿qué es eso? O sea, ciertos, digamos, cursos o PDFs o manuales, o sea, cosas que nosotros podemos crear una vez y vender, ¿ok? Que la gente viene y paga por una sesión, o sea, ya no, yo no tengo que hacer un uno a uno, una sesión de coaching, yo puedo tener un curso, un programa que yo vendo y eso me va a generar ingresos, ¿ok? Y lo que es el network marketing o redes de mercadeo, ¿ok? Que no tiene nada que ver con pirámides, o sea, por ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa con estos dos? Y se los quiero dejar así. Cuando yo les pregunté de los, si habían escuchado de lo que son los ingresos, digamos, lineales y los ingresos residuales, el lineal significa, son estos primeros, que tenemos que intercambiar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pusieron por ahí que era lo que los limitaba a generar más? Tenemos que intercambiar tiempo por dinero, ¿ok? Si un pintor quiere ganar más, pues, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo hace? No puede ir a pintar el triple de las casas que ya pinta. ¿Por qué? Porque al final no le da. Si igual un dentista y dice, no, es que yo quiero duplicarlo, o sea, un odontólogo o quien sea es, ¿cómo hago? Porque requiero tiempo. Esos son los ingresos lineales. Intercambio, tiempo, dinero. Y de la misma manera, aunque económicamente estén muy bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si después decimos, uy, es que ya, mira, yo estoy ganando muy bien, pero yo me quiero ir de viaje a Europa un mes? ¿Qué pasa si yo me voy de viaje? Pues claramente no voy a estar percibiendo ingresos ese tiempo. Con lo que son los infoproductos o redes de mercadeo o las inversiones, eso cambia. ¿Por qué? Porque no requieren que necesariamente estemos ahí. ¿Ok? Ahí entonces, ¿cuál es la invitación? Nosotros decimos a optimizar ese recurso más valioso que tenemos, que ya vimos que es el tiempo. ¿Ok? Eso es todo. O sea, opciones hay muchísimas. Mi invitación con esta sesión realmente es a que nos demos un espacio para valorar, o sea, mi bienestar. Se está viendo afectado también porque mi vida es solo vaya, trabaje, regrese, cansado y genere y repita y repita y repita. ¿Y cuándo voy a vivir? ¿Cuándo voy a tener calma? ¿Cuándo voy a poder realmente disfrutar de lo que yo quiero hacer? Y acá es donde venimos con este, digamos, como esta historia o este cuento de cubetas o tubería. Y simplemente lo que se dice es como de una persona que se dedicaba a llevar y traer agua en cubetas. Siempre ese era su trabajo, ahí era donde ganaba dinero, ya estaba habituado, pero en algún momento tuvo la visión de que iba a empezar en ese tiempo que le quedaba, o sea, no es que dejaba de trabajar, eran en esos ratitos, iba a empezar a construir su tubería. ¿Hasta que qué? Hasta que llegó el momento y esa tubería estuvo lista y simplemente pudo abrir la llave. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros hacemos realmente en este tipo de negocios es justo eso, o sea, venir a desarrollar algo que nos va a permitir eventualmente abrir esa llave, ¿ok? Que no quiere decir que es un trabajo fácil, que no quiere decir que aquí es como, ya venga y ya, yo he crecido más en todo este camino doTERRA que lo que había crecido en la maestría que saqué y en demás profesiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque los primeros que tenemos que transformarnos somos nosotros. Hay que aprender estrategias de liderazgo, hay que aprender temas de números, hay que romper miedos, o sea, hay que perderle el miedo a que le digan no. Pero ¿qué pasa? Que es un trabajo súper bien remunerado también, porque al final nos vamos a dar cuenta cuánto vale la salud. Si yo les digo a ustedes cuánto vale su bienestar, eso que hemos estado hablando hoy, o sea, ¿cuánto vale? Uf, es invaluable. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, o sea, cómo funciona esto, realmente se transforma. Y no vamos a ver esto mucho, nada más es un dato que a mí me encanta, es
¿Cuánto llega a ganar un top earner en cualquier carrera tradicional? Y esto no me lo inventé yo, o sea, esto está basado en una publicación que se hizo en el Foro Económico Mundial en el 2020, que decía que los que salen de cualquiera de las profesiones que vimos arriba, digamos, estas de cuello blanco, le toma más o menos de 7 a 13 años llegar a formarse. Si saca maestría, si saca doctorado, etcétera. Y lo que llega a ganar es entre 1.200 y 3.800 dólares. Ese es el promedio. Obviamente algunos ganarán más, otros ganarán menos, con el gran riesgo de que en cualquier momento los pueden despedir, que ese trabajo no es estable, o sea, que por más bien posicionados que estén, eso puede cambiar en cualquier momento. ¿Cuánto es el ingreso en el multinivel en cuestión de 5 o 7 años? Vean que no les estoy diciendo que en 6 meses se hicieron millonarios, porque eso no es real, ¿ok? Nosotros trabajamos y mucho. Y yo les digo, yo estoy en los dos con una maestría de este lado y les puedo decir que esto es real. ¿Cuánto llega a ganar un networker profesional? Va de nuevo, profesional. Entre 15,000 y 50,000 dólares por mes. Eso en Latinoamérica, ¿ok? En Estados Unidos es el doble. Entonces, ese es el dato, igual ahí está, en algún momento si ustedes quieren, en los cafecitos virtuales que tenemos, hablamos un poquito más de esos datos, pero eso es lo que les estamos compartiendo, ¿ok? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué estamos empezando esto los que lo estamos haciendo? Porque tenemos esa visión, ¿ok? Los resultados son reales, el trabajo es real. Claramente al principio es como, ay no, yo prefiero ir a ver Netflix, mejor me quedo viendo Netflix y ya porque así descanso. ¿Cuánta visión estoy teniendo? Porque 30 minutos, una hora que yo le dedique me puede transformar la vida. Y esta es la oportunidad doTERRA. O sea, si ustedes ven de 3 a 5 horas a la semana, ¿ok? Pueden venir a generarles entre 200 y 750 dólares extra. De 10 a 15 horas por semana, entre 800 dólares y 4.500 dólares, ¿ok? Y dedicándole entre 15 y 30 horas, estamos hablando entre 15,000 y 50,000 dólares, ¿ok? Para mí eso es súper valioso. De nuevo, aquí cada quien elige, o sea, simplemente para mí, si estamos hablando de bienestar, yo no puedo dejar por fuera esta parte porque para mí es esencial. O sea, yo sí viví una Rebeca antes de doTERRA por temas económicos y una Rebeca después de, sin duda alguna, ¿ok? Y ya entonces para cerrar, ¿qué es lo que les comparto? En doTERRA hay 3 tipos de personas. Cuando nosotros nos afiliamos, cada quien elige, y de hecho la mayoría, el 99% entramos diciendo, voy a ser solo usuario, voy a ver qué es eso de los productos. Ahora no, ya ahora eso está cambiando mucho. ¿Por qué? Porque se está difundiendo muchísimo esto y se está viendo que es real. O sea, si ustedes ven los grandes empresarios, no solo en Costa Rica, o sea, fuera de, están todos, no importa con cuál negocio ustedes resuenen, pero están apuntando precisamente a construir estas tuberías. O sea, no más intercambio tiempo-dinero, sino a optimizar. Entonces, podemos ser usuarios, si solamente quieren usar los productos para ustedes, pueden ser compartidores cuando se van dando cuenta que ya esos productos de verdad funcionan, de verdad me siento mejor, de verdad mi hijo está mejor, de verdad mi mamá está mejor, o sea, ¿qué es esto tan bonito? ¿Ok? O podemos eventualmente decir, yo también quiero hacer eso que están haciendo esas personitas que están ahí. Yo también quiero tener esos resultados, yo también quiero tener esos ingresos, o sea, yo también quiero poder empezar a tener esa libertad de decir, sí, yo sigo dando coaching, yo sigo creando mis productos. ¿Por qué? Porque me encanta y me apasiona, pero ese no es mi ingreso principal. Y yo tengo la tranquilidad de poder decir que si yo en algún momento digo, me voy a ir de viaje, todo bien, me voy de viaje y los ingresos siguen estando, ¿ok? Entonces son los pequeños datos que me parecen súper valiosos para que realmente ustedes puedan también tomar una decisión. ¿Qué hay para nosotros detrás de una botellita? No, no es solo un liquidito y ya, un olorcito y ya. O sea, en estas botellitas hay de verdad libertad, salud, equipo, conexión, risas, crecimiento, calma. O sea, literalmente una gota, o sea, nos puede transformar radicalmente, ¿ok? Y ese testimonio de negocio pues fue justo así. A varios les he contado, cuando yo empecé fue por este tema de mi hijo. Como yo compraba mis productos, yo no hacía el negocio. De repente llegué a ver que tenía en mi cuenta igual, o sea, venían así como 600, 700 dólares y yo le pregunté a la persona que me afilió, ¿y eso qué es? Porque en mi sitio aparecen 600, 700 dólares. Pensaba que era lo que yo había comprado a lo largo del tiempo ahí y me dijo, no, es lo que has ganado. Y yo, ¿cómo lo que he ganado si yo no hago el negocio? O sea, yo solamente uso mis productos. Pero como yo usaba mis productos y habían otras personas, que mi mamá, que mis amigos, etcétera, que yo los invitaba,
alguien más daba la clase y simplemente se iban uniendo, yo empecé a generar. Entonces, realmente para mí ha sido bellísimo, o sea, donde me veo en este momento estoy en rango oro, digamos, en la compañía, que ya es un rango que está un poquito por encima de la media, y definitivamente estoy totalmente comprometida porque sé que este equipo es espectacular y vamos para arriba, o sea, vamos con todo. Así que para mí lo más bonito ahorita y con esta sesión, así, el tiempo exacto, ahorita se van a empezar a conectar los del club de lectura, así que no se me confundan. ¿Cuál es la invitación ahorita? O sea, ¿cómo inicio en doTERRA? ¿Ok? Y yo ahorita les puedo decir a ustedes, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué pueden perder? Nada. ¿Y qué pueden ganar? Muchísimo, ¿ok? Muchísimo, muchísimo. Entonces, lo que les digo es, contacten a esa persona que los invitó a esta sesión de hoy, porque definitivamente si los invitó es porque ven en ustedes ese potencial, porque realmente les interesa ese bienestar de ustedes y están totalmente dispuestos a apoyarlos, ¿ok? De ahí ustedes pueden seleccionar su kit y les digo, o sea, el dinero no va a ser obstáculo para esto, porque incluso se pueden inscribir con un solo producto, ¿ok? Aquí no hay engaño, o sea, podemos escoger el kit, pueden escoger un producto, pueden armar un paquete, o sea, ahí estamos totalmente listos y dispuestos para acompañarlos, para asesorarlos, y de ahí la invitación es que empiecen a aprovechar los recursos desde este mismo momento, ¿ok? ¿Y qué hago? Y yo no sé cómo se usan y yo no sé por dónde empezar. No se preocupen, o sea, en este negocio lo más bonito, igual en doTERRA como familia, es lo duplicable. Cuando ustedes entran, les damos aplicación de regalo, tenemos un montón de capacitaciones, tenemos una academia espectacular en donde podemos aprender tanto de producto como la parte del negocio y nosotros estamos siempre comprometidos ahí apoyándolos uno a uno, ¿ok? Así que cierro pues diciéndoles precisamente y recordando cómo nuestro bienestar es una inversión y no un gasto. Así que espero de verdad que, no sé, me encantaría leer por ahí qué se llevan, qué rescatan, qué les pareció. O sea, es la primera vez que dábamos esta así tal cual. O sea, yo quería de verdad pues pulirla, dejarles a ustedes lo más importante. Y yo sé que hay temas que tal vez uno podría decir, ay no, quitémoslo y ya, pero no, o sea, para mí de verdad es como si ustedes se pueden llevar esta semillita del querer, aportar un poquito más de manera consciente en ese bienestar, ya para mí definitivamente es ganancia. Así que nada, los leo por ahí, a ver estos 2 minutos que nos quedan. Marisol dice, buenísimo, muchas gracias, con mucho gusto, de verdad que sí, con todo el cariño. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué se llevan? ¿Qué rescatan? Y hay rifa, o sea, todos los que invitaron también y todo, o sea, si ustedes se inscriben, ¿ok? Con alguno de los paquetes de 100 van a tener un aceite de regalo y entre quienes invitaron, pues obviamente también siempre los vamos a estar apoyando. ¿No les llamó la atención nada? No se vale. A ver, ese cierre, alguien que aporte, algo que no conocían, algo que no sabían, algo que... A ver. ¿Ves? Jamás lo pensé como negocio, pero suena muy bien. Exacto, y es que al final eso es, o sea, obviamente hay personas que van a decir, no, eso no es cierto, te están queriendo engañar y todo. Hay de todo, o sea, y es simplemente desconocimiento, ¿ok? Y al final yo les puedo decir, o sea, es algo, bueno, la pregunta, a ver, agenden sus cafecitos virtuales. Esos son ratitos en donde conversamos ya más uno a uno para ver cuáles son esos puntos, esas dudas, eso que tienen, pero es tan bonito porque al final se van a dar cuenta que es construir su negocio, pero no solos, hacerlo en equipo, hacerlo realmente en donde decimos, wow, es generar una comunidad. Si yo no quiero solo el equipo, no importa, yo puedo empezar a compartir y saber que hay personas que van a estar dando las clases, dando las capacitaciones, apoyando, y ustedes desde ahí incluso pueden empezar a ganar. Así que, de verdad, ves qué bonito, José pone la forma de vida que quiero tener y ya diste el primer paso. Así que, súper honrada. Los que quieran se pueden quedar en un club de lectura para que no se confundan. Ahorita a las 8 arrancaba en el mismo link. Y si no, pues bueno, ya nos podemos desconectar y de verdad contacten a esa persona que los invitó y espero verlos muy, muy pronto en las siguientes clases ya como parte del equipo Alma Esencial. ¿Ok? Les mando un abrazo muy grande y gracias a todos por conectarse.